Buenos días, amigos. Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Prosiguiendo con la resolución del problema planteado ayer, calcularemos ahora el ángulo alfa, que es el ángulo entre los dos vectores, ¿no? El PA y el PC, en la figura 1. Tomando en cuenta que la figura 1 vamos a considerarla como un espacio vectorial. ¿Y por qué vamos a considerarlo? ¿Por qué consideramos o podemos considerar que la figura 1 es un espacio vectorial? Bien, ¿qué se requiere para que un espacio tenga las características de un espacio vectorial? Bueno, se requieren 8 condiciones que no me voy a permitir enumerar acá. Pero, para ser sencillos, un espacio vectorial tridimensional al cual vamos nosotros a representarlo como R3 agrupa al conjunto de ternas x1, x2, x3, tal que, voy a indicar la definición, x1, x2 y x3 pertenezcan todos a los números reales. Esta es la característica del espacio vectorial en R3. Esta expresión que está entre los paréntesis es un vector tridimensional. Lo representamos a esto como la ecuación número 1. Pero, ¿por qué es un vector tridimensional esta expresión que está entre paréntesis? Vamos a explicarlo. Si es un vector tridimensional, significa que, por ejemplo, cualquier vector de este espacio vectorial, en este caso, por ejemplo, el vector PA, que es la fuerza 1, 3, la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 3, que el vector PA puede ser representado con una terna x1, x2 y x3. Así. Quiere decir que este vector PA, que es un subconjunto, llamémoslo unitario, del espacio vectorial, pertenece al conjunto total de números reales. Pertenece al espacio vectorial R3. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros consideramos este asunto? ¿Por qué nosotros decimos esto? Antes de proceder, revisemos un poquito, para que haya secuencia con las ecuaciones anteriores, los números. Borremos acá porque esta no es la ecuación 1, estamos haciendo una secuencia con las ecuaciones anteriores. Entonces, nos quedamos nosotros en la ecuación 12 ayer. Esta, por tanto, sería la ecuación 13. Y esta, por tanto, sería la ecuación 14. Muy bien. Desarrollemos ahora la combinación lineal de este vector PA utilizando los vectores unitarios de la base canónica. De esta manera. Nosotros decimos que D14 el vector PA será expresado como x1 por i
que es el vector unitario. Ya vamos a explicar qué es este vector unitario de la base canónica, más x2 por el vector unitario en y más x3 por el vector unitario en K. Bien, a esta expresión la denominamos como, a esta ecuación, como la número 15, ¿no? ¿Qué decimos? ¿Cómo podemos nosotros expresar el vector unitario para que se entienda? ¿Qué es el vector unitario? El vector unitario de la base canónica está o es igual a 1 en X, 0 en y 0 en Z. El vector unitario J en la base canónica es 0 en X, 1 en y 0 en Z. Y el vector unitario K de la base canónica es igual a 0 en X, 0 en y 1 en K. Y 1 en Z, perdón. A esto lo representamos como la número 16. Y si queremos representar esta ecuación matemática del álgebra lineal en una figura, para verlo intuitivamente, construyamos nosotros un espacio con los ejes. Este es el eje Z, este el eje X y este el eje Y. Supongamos nosotros que pongamos acá el punto, primero antes coloquemos los ejes, ¿no? Para no equivocarnos. Acá está el eje Z, está el eje X y está el eje Y. Supongamos nosotros que ubicamos acá en el eje Z el punto 1, acá en el eje X está el punto 1 y aquí en el eje Y está el punto 1. Entonces ubiquemos nosotros a los vectores unitarios Y, J y K. El vector unitario Y dice 1 en X, entonces, y 0 en Y y 0 en Z. Por tanto, el vector unitario irá desde el origen de coordenadas hasta acá. Ponemos el sentido. Este será el vector unitario Y. Muy bien. El vector unitario J, 0 en X, 1 en Y, 0 en Z. Por tanto, este vector unitario irá desde el origen de coordenadas hasta este punto. Y claro, mire usted, este vector será considerado como el vector unitario de la base canónica J. Igualmente, el vector K, 0 en X, 0 en Y, iría desde acá. Con este sentido. Y a esto lo vamos a representar como el vector unitario K. ¿Qué significa esto? Llamemos a esto, bueno, antes la figura 2, que no había ninguna otra figura antes para poder... No, esta es la figura 2. Entonces, figura 2. Muy bien. Miren ustedes cómo nosotros podemos construir un infinito número de vectores partiendo de estos vectores unitarios de la base canónica. Suponiendo que en la figura 2, aquel espacio constituido por los ejes X, Y y Z es un espacio tridimensional. Este espacio tridimensional, representado ya por estos vectores unitarios, este espacio tridimensional es considerado como un espacio vectorial. Pero entonces, ¿qué ocurre?
¿Cómo podemos seguir acá? De 15 y 16, ¿qué decimos? Decimos nosotros que el vector PA será igual a x1, que es un número real, que es un escalar, digamos. X1 es un escalar, un número real. Aquí estamos multiplicando un escalar, que es x1, con un vector, que es el vector unitario y. Entonces, desarrollemos esto. La multiplicación de un escalar, x1, por el vector unitario y, que tiene 1 en x, 0 en y 0 en z, más x2, que también es un escalar, multiplicado por el vector j, que está acá, 0, 1 y 0, y más x3, que es un escalar, un número real, multiplicado por el vector unitario acá, que es 0, 0 y 1. Desarrollamos esto, ¿no? El vector PA será, por tanto, igual. ¿Cómo se realiza la operación de un escalar por un vector? No utilizamos la propiedad distributiva. Simplemente esto es igual a x1 por 1, que sería x1, x1 por el componente y del vector unitario y, x1 por 0 sería 0, y x1 por el componente z del vector unitario y, x1 por 0 sería 0. No estamos, repito, utilizando la propiedad distributiva de la matemática para destruir este paréntesis, no, sino simplemente utilizamos la operación vectorial que permite multiplicar un escalar, en este caso x1 por un vector, más x2 por 0, x2 por 0, ¿cuánto es? Será 0, x2 por 1, x2, x2 por 0, 0, y más x3 por 0, 0, x3 por 0, componente y, 0, x3 por 1, x3. Hemos formado tres vectores, ¿no es cierto? Estos tres vectores. Señalémoslos. Este es el primer vector. Este es el segundo vector. Y este es el tercer vector. Muy bien. Realizamos ahora una suma de vectores. Entonces, igualmente, de acuerdo con el álgebra lineal, ¿cómo sumamos vectores? Podemos decir que el vector PA, vemos esto acá, quiere decir que el vector PA será igual a X, el primer componente, x1 más 0, x1 más 0. Sumamos cada uno de los componentes, ¿no es cierto? Respectivos, en x, en y y en z. Entonces, primero sumamos los componentes en x. x1 más 0, x1. Más 0, x1. Vamos a sumar ahora los componentes en y de cada uno de estos vectores. 0 como componente en este vector, x2 en el segundo y 0 en el tercero. Entonces, 0 más x2 más 0, x2. ¿Correcto? Sumamos ahora los componentes en z de cada uno de estos vectores. En este que el primero, 0. En el segundo, 0. Y en el tercero, x3. 0 más 0, 0 más x3, x3.
Y entonces nosotros hemos obtenido el vector PA nuevamente. Por eso nosotros determinamos que, mire acá, 14 es igual a 17, ¿no? 14 es igual a 17. Vea, pongamos a esto como la número 18. Es decir, nosotros hemos demostrado que esta expresión que está en un círculo, en un óvalo rojo, x1, x2, x3 y que está pues entre paréntesis, es un vector. En este caso, el vector PA. Pero puede ser cualquier tipo de vector, puede ser un PD, puede ser un PC, etc. ¿Por qué? Porque este vector es una parte del espacio vectorial caracterizado o denominado como R3. Cuando nosotros queremos determinar el espacio vectorial de un plano, nosotros utilizamos la expresión R2. Y R2, que es el espacio vectorial de un plano, llamémoslo, está constituido por el conjunto de pares ordenados x1, x2, tal que, vamos a poner la expresión total para luego desglosarla y poder entender esto, tal que x1 y x2 pertenecen a los números reales. Esta expresión, llamémosla como la número 19. Miren ustedes cómo aquí en la expresión 19 tenemos dos números reales, dos escalares, en otras palabras, que están conformando un par. Este par representa un vector, pero un vector en R2, es decir, un vector en el plano. Esta, por tanto, es una expresión que denota un espacio vectorial en el plano. Y si yo les pongo a ustedes la siguiente expresión, R es igual al conjunto o agrupa al conjunto de x1 tal que, o al conjunto de x pertenece a los números reales, ¿qué será esto? Podemos borrar acá el subíndice 1, porque no nos interesa tanto. Este conjunto R representará, por tanto, a todos los números reales. Por tanto, demostrado acá que esta figura 1, con sus ejes X, Y y Z, puede ser considerada, como un espacio vectorial. Así pues, calcularemos utilizando el álgebra, los conocimientos del álgebra lineal, para determinar el ángulo alfa. Un ángulo alfa que, con razonamientos trigonométricos de geometría analítica del espacio, de geometría plana y del espacio, hemos considerado y hemos obtenido que es 146.16 grados en este problema. Veamos si utilizando los conocimientos del álgebra lineal podemos obtener este mismo ángulo. Coloquemos ahora esta figura 1 en la siguiente página. Vamos a obtener por métodos de geometría, de álgebra lineal, este ángulo alfa que está acá, formado por el vector PA y el vector PC.
Si nosotros colocamos el sentido del vector PC acá, hacia acá, correcto, nosotros vamos a determinar ahora las coordenadas de este vector PC, que por cierto es el componente Z del vector PA. Así decimos, por ejemplo, que el vector PC será igual a la resta de de las coordenadas del punto P y del punto C. Veamos entonces cuáles son los puntos P y C. Aquí estamos. Aquí tenemos las coordenadas del punto P y aquí tenemos las coordenadas del punto C. Traslademos acá. La coordenada del punto P es 0, 0, 12 y las coordenadas del punto C 0, 0, 0 en metros, ¿no? 0, 0, 12 P. Traslademos acá. El punto PC tiene como coordenada 0, 0 en y 12 en Z. Esto pues en metros. Esto era la ecuación número, creo que es parte del asunto. La 1. La 1 involucra tanto a las coordenadas del punto P como a las coordenadas del punto C. La 1 entonces. Vamos a ponerle acá. C, perdón, las coordenadas acá del punto P serían. Correcto. Y acá sería la coordenada del punto C. Ponemos esto acá por aquí. Esta sería la coordenada del punto P. Y esta sería la coordenada del punto C, que sería 0, 0 y 0. Esto en metros. Decíamos que esta es la especificación número 1 de acuerdo con las condiciones de este problema. Siendo esto así, revisemos. El vector PC, en cambio, este vector que está dirigido hacia abajo y que está dirigido hacia el punto C, en el sentido del PC es hacia el punto C, será igual a 0 menos 0, es decir, los componentes en X del punto 0 y del punto P, 0 menos 0, 0 en X, en Y, 0 menos 0, 0 en y 0 menos 12 menos 12 en el eje Z. Esto en la unidad metros. Esta ecuación será denominada como la ecuación número 20. Si nos quedamos en la ecuación número 20, será la ecuación número 21. Perfecto. Aplicamos el conocimiento fundamental del álgebra lineal de la noción de producto escalar. Aquí relacionamos dos vectores, el PA y el PC. Entonces, ¿qué decíamos? El producto escalar del vector PA y el vector PC recordemos que el producto escalar se representa por este símbolo que es el punto. Por eso se llama también al producto escalar producto punto. Pero esto no implica que sea una multiplicación de vectores. Ojo para los estudiantes. Este es un producto escalar, no una multiplicación de vectores. Y habíamos dicho que, de acuerdo con uno de los teoremas que se aplica mucho en física, esto es igual a la magnitud del vector PA multiplicada por, ahí sí multiplicada por la magnitud o la longitud del vector PC en este caso.
multiplicado todo por el coseno del ángulo que forman los vectores PA y PC. El PA y el PC es el ángulo formado, el coseno de alfa. Pero esto, desde el punto de vista de una definición más estricta del álgebra lineal, será igual a la sumatoria, aquí le ponemos igual, a la sumatoria del producto de las componentes en X, en Y y en Z del vector PA y del vector PC. Así. PA en X por PC en X más PA en Y por PC en Y más el componente Z de PA por el componente Z de PC. A esta ecuación la denominamos como la número 22. Esta expresión es una aplicación de la expresión general del álgebra lineal del producto escalar cuando no solamente tenemos 3 dimensiones, como acá, espacio tridimensional, podemos tener 4, 5, 6, hasta n dimensiones. Y nosotros podemos decir, por ejemplo, que en general el producto escalar de n dimensiones es igual a la sumatoria del producto de cada uno de los componentes en cada una de las dimensiones. En la dimensión 1, que es en X en este caso, dimensión 2, dimensión 3, dimensión 4, 5, 6, 7, hasta n dimensiones. Y esta expresión es solamente un subconjunto de aquella expresión que ya acabamos de mencionar. ¿Por qué podemos nosotros obtener el ángulo alfa? Porque podemos despejar de la ecuación 22 el coseno de alfa. Y así nosotros decimos, de 22 despejamos el coseno de alfa. El coseno de alfa será igual, por tanto, a la expresión, esta sumatoria, perdón, no es PB, es PC, es PC en X, P, esto, más componente en Z de PA, multiplicado por el componente en Z de PC. ¿Correcto? Dividido todo por la magnitud de PA, del vector PA, multiplicada por la magnitud del vector PC. He ahí entonces la expresión del coseno de alfa para nosotros poder obtener el ángulo alfa, que es lo que nos interesa. Esta ecuación es la número 23. Bien, veamos. ¿Conocemos nosotros los componentes de los vectores PA y PC? Revisemos. Los componentes de los vectores PC, del vector PC, sí. Aquí tenemos la ecuación 21. Revisemos a ver si tenemos los componentes del vector PA para poder nosotros desarrollar el numerador de la ecuación 23. Revisemos en las anteriores páginas. Aquí está. La ecuación de la
del vector PA es esta, 0, 8 y menos 12. Pasamos como ecuación 4, 0, 8 y menos 12. Ponemos acá, vamos a pasarla acá. El vector PA, decíamos, tiene esta denominación. 0 en X, 8 en y menos 12 en Z, en metros, ¿no? Esto es en metros. ¿Correcto? Y a esto estamos solamente pasando la ecuación, ¿no? De una de las páginas de aquí, acá a la página que estamos en la que estamos escribiendo. Esta ecuación era la ecuación número 4. Miren ustedes acá. Esta ecuación es la número 4. Entonces, esta es la ecuación 4. Por tanto, ya podemos nosotros desarrollar el numerador de la ecuación 23. Tenemos ya los componentes del vector PA y tenemos los componentes del vector PC que están acá en la ecuación 21. Ahora desarrollemos las magnitudes o las longitudes de los vectores PA y del vector PC. Hemos obtenido ya la magnitud o la longitud del vector PA. Revisemos acá. ¿Dónde está la magnitud del vector PA? Aquí está. En la ecuación 8 hemos determinado que el vector PA tiene como magnitud 14.42 metros. Entonces pasamos nosotros esto acá. El vector PA, decimos, tiene una magnitud o una longitud ya obtenida anteriormente de 14.42 metros. Y esto estaba como la ecuación número 8. Miren, ponemos entonces esto como la ecuación 8 porque como ecuación 8 la conocíamos. Bien, conocemos ya la magnitud del vector PC, todavía no hemos obtenido la magnitud de este vector PC. Entonces vamos a proceder a obtener la magnitud del vector PC. Bien, ¿qué decimos? La magnitud del vector PC, que es este, desde el punto P hasta el punto C dirigido hacia acá, de acuerdo con los conocimientos de la geometría analítica del espacio, la magnitud o la longitud del vector PC sería la raíz cuadrada de la suma de los componentes en X, en Y y en Z, elevados cada uno al cuadrado. Por tanto, tenemos 0 al cuadrado más 0 al cuadrado en Y, estamos hablando de esto, más menos 12 elevado al cuadrado. Correcto. Resolvemos entonces esta expresión, ¿no? Esto es igual a la raíz cuadrada de 0 al cuadrado, 0 más 0 al cuadrado, 0, menos por menos da más, menos 12 elevado al cuadrado es 144, simplemente 12 elevado al cuadrado, porque menos por menos da más. Simplemente podemos nosotros aquí eliminar el radical con el exponente, con la potencia, y obtener, por tanto, el valor de 12. En este caso es 12 es metros. Y pasamos nosotros acá esto, ¿no? La magnitud del vector PC, la magnitud o la longitud del vector PC, es igual, por tanto, a 12 metros. Muy bien. A esta ecuación, como es nueva, vamos a representarla como la número, donde estamos, 23 estaba la última, sería la 24 acá. Muy bien. Ahora sí, revisemos. Tenemos ya
todos los datos de la expresión del numerador de la ecuación 23? Sí, porque ya tenemos los datos de PC, las coordenadas. Aquí ponemos en rojo esto. Tenemos los datos de PC. Tenemos los datos de PA, del vector PA, ¿no? Las coordenadas del vector, los componentes, perdón, del vector PA. Tenemos también la magnitud del vector PA, que está acá en la ecuación 8. Y tenemos también la magnitud del vector PC. Entonces, procedemos nosotros a desarrollar la ecuación número 23 con todos los datos que decimos. Vamos a poner acá una línea para poderle separar esto, ¿no? Que no nos haga problema acá. Esto y esto acá. Bien, para poder nosotros trabajar en este punto. No pasar todavía a la siguiente página para tener acá. Bien, ¿qué decimos? Coseno de alfa, ¿de qué? De la ecuación 23, que nos da el coseno de alfa, de la ecuación 21, que nos da el vector PC, las componentes del vector PC, de la ecuación 4, que nos da los componentes del vector PA, de 8, que nos da la magnitud o la longitud del vector PA, y de 24, que nos da la magnitud o longitud del vector PC. Aquí decimos que el coseno de alfa es igual a la multiplicación del componente X de PA por el componente X de PC. Entonces, 0 es el componente X en PA, 0 es el componente X en PC, por tanto, 0 por 0 más la multiplicación del componente Y de PA y de PC, el componente de PA 8 por 0, 8 por 0, más la multiplicación de los componentes Z de PA y Z de PC. En PA, menos 12, multiplicado por el componente en Z de PC, que es en la ecuación 21, menos 12 también. Dividido para, antes, ¿en qué unidad está esto? Aquí multiplicamos, por ejemplo, acá en este paréntesis, multiplicamos un componente que está dado en metros por otro componente que está dado en metros, será en metros cuadrados. Es decir, cada uno de estos paréntesis tendrá como unidad metros cuadrados. Por tanto, acá esto estará dado en metros cuadrados. Seguimos desarrollando la expresión 23. Por la magnitud del vector PA, que de acuerdo con la ecuación 8 es 14.42. Esto en metros. Multiplicado por la magnitud o longitud del vector PC, que es 12 metros de acuerdo con la ecuación 24. Ponemos acá 12 metros. Correcto. Simplificamos acá. Metros por metros, metros cuadrados, simplificado entonces con metros cuadrados. ¿Y qué nos queda? Coseno de alfa es igual a
0 por 0, 0, más 8 por 0, 0, menos por menos da más, 12 por 12 son 144. 144 vamos a dividir por esta expresión, 14.42 por 12. Y esto es igual. Podemos hacer esta operación en el Excel. 144 dividimos para 14,42 por 12. Decimos 144 dividido para la multiplicación de 14.42 por 12, ¿no? 14.42 por 12. A ver. No sé si es que está allí. Enter. No. Aquí va algo que no está bien. 14.42 por 12. Entonces allí nos da esto. Nos da 0.832. Aquí está. 0.832. Revisemos a ver si es que hemos hecho bien la expresión. Acá 144 dividimos para 14.42 por 12. ¿Sí? 0.832. Lo pasamos para acá. Quitamos esto de aquí para que no nos estorbe. Decimos que es igual a 0,832. Muy bien. A esta expresión del coseno de alfa la denominaremos como la ecuación número 25. Y ahora sí estamos en condiciones de obtener el ángulo alfa, pues. ¿Cómo? Nosotros decimos de 25, decimos. Vamos a hacer el razonamiento desde 25. De 25 decimos que alfa será igual al arco coseno de 0,832. Esto. Si utilizamos nosotros la función Excel para obtener este arco coseno, el arco coseno en Excel nos va a dar en radianes, por tanto este resultado será dado en radianes. Entonces, vamos a resolver esto. Decimos, buscamos en la función arco coseno, aquí está, el arco coseno del número que sería 0,832 nos da 0.587 radianes, que en términos redondeados sería 0.59 radianes. Entonces le vamos a poner acá 0,59 radianes. Esto reducimos a grados. Sabemos nosotros que pi radianes, es decir, 3.1416 radianes, equivalen a 180 grados. Simplificamos acá grados, radianes con radianes para que el resultado nos dé en grados. Y así decimos que 0.59 por 180 dividimos para pi. Y acá podemos hacer el asunto. 0, aquí, 0,58 por 180 dividimos para pi, que es 3.1416. Y ahí estamos. El resultado es de 33.67 grados. Redondeado sería 33.68 grados. Esto es igual a 33,68 grados. Por tanto, nosotros ya hemos dicho, bueno, alfa entonces es igual a
33,68 grados. Correcto. A esto lo vamos a denominar como la ecuación número, esta última fue la 25, vamos a denominar como la ecuación número 26. Comparemos ahora con la expresión de alfa que nosotros hemos obtenido pues ya en razonamientos trigonométricos en videos anteriores. Alfa 146.16 grados y el coseno de alfa decíamos es negativo. Entonces tal vez está mal el problema, tal vez está mal. No, vamos a ver por qué no está mal. El coseno de alfa es negativo. ¿Qué significa esto? Acá le vamos a anotar esto, ¿no? Coseno de alfa negativo. Este es el resultado que hemos obtenido. Coseno de alfa es un número negativo, ¿no es cierto? Bien, a esto lo vamos a expresar como la expresión número 27. Para que el coseno de un ángulo determinado sea negativo, este coseno tiene que estar en el segundo cuadrante o en el tercer cuadrante. Para ejemplificar esto que digo, la ubicación del coseno de alfa negativo, representaremos un plano cartesiano acá. Vamos a ponerle acá el eje, ¿no es cierto? Todavía no sabemos, no podemos designar el nombre de los ejes, pero aquí le vamos a poner solamente el plano cartesiano, ¿no es cierto? Después denominaremos a los ejes. Bien, decimos nosotros que este cuadrante es el primer cuadrante, este de aquí. Este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Muy bien. El coseno de alfa, para que sea negativo, debe estar en el segundo cuadrante y en el tercer cuadrante. Entonces, designemos nosotros un segmento de recta desde el origen de coordenadas en este plano cartesiano hacia acá y también hacia acá. Bien. Desarrollemos ahora el triángulo respectivo si unimos este punto con este otro punto. Entonces decimos, uniremos acá estos dos, esto, correcto. Si nosotros denominamos acá a este ángulo como el ángulo alfa, que sería 33,68, acá le ponemos 33,68 grados. Y a este ángulo también como 33,68 grados, que esto sería alfa. Aquí, alfa, perfecto. Denominemos a esta figura como la figura número, esta es la 2, sería la 3. Esta figura como la figura número 3. Bien, ahora sí debemos nosotros poner las letras de los ejes respectivos. Supongamos que este sea el eje Z, esta, la horizontal, y aquí sea el eje, en este caso estamos relacionando el eje Z con el eje Y, porque el ángulo alfa está en el plano ZY. Entonces diremos que este es el Y. Muy bien, pero ¿por qué hemos denominado a estos dos ejes como Z y Y? Veámoslo. Construyamos aquí los ejes Y Z, Z y Y de la figura 1. Vamos a construir en esta página estos ejes. Empecemos aquí. Este es el eje Z. Y pongámosle que sea este el eje Y. Muy bien.
Denominemos entonces acá. Este será el eje Z. Ya vamos a ver si es que es positivo o negativo. Y este será el eje Y. Ya vamos a determinar si es que es positivo o negativo. Vamos con el eje Z. Z será positivo acá porque el origen de coordenadas está en el punto C, acá en la figura 1. Entonces, aquí ya será Z positivo. Acá será Z negativo. Y. Y acá será positivo. Por tanto, acá será positivo. Y acá será negativo. Muy bien. Este es, por tanto, el plano ZY. Denominemos a esto como la figura 4, ¿no? Para poder trabajar. Muy bien. Plano ZY. Si no lo ven tal vez bien, construyamos el plano, ¿no? El plano ZY. Aquí en esta figura mismo. Ya, correcto. Perfecto. Bien. Bien. Por ejemplo, vamos a sacar acá hasta este sitio. Bien. Y desde acá. Perfecto. Y unimos acá esto. Bien, hemos construido nosotros en la figura 4 el plano ZY, que es el mismo plano de la figura 1, Z e Y. Muy bien. Determinemos nosotros qué ángulos forman los ejes Z e Y. Estos ángulos, coloquemos tal vez con negro. Estos ángulos estos ángulos, correcto, estos ángulos son ángulos rectos. Los ángulos que forman los ejes Z e Y son ángulos rectos. Hagamos nosotros girar a los ejes Z y en el plano ZY, repito. Hagamos nosotros girar a los ejes Z e Y en el plano ZY en sentido horario. Hagamos primero con los ejes Z. Giramos en sentido horario 90 grados. Acá el Z negativo también. Y entonces, ¿qué posición pasa a ocupar el eje Z? Pasa a ocupar la posición correspondiente al eje Y de la figura 4. Entonces, construyamos nosotros acá otra figurita, ¿no? Otra figurita, correcto. Z positivo pasa a ocupar esta posición de acá. Por tanto, Z positivo estará acá y Z negativo estará aquí. ¿Qué pasa con el eje Y? Igualmente, el eje Y rotará en sentido horario 90 grados. Y el eje Y también rotará en sentido horario 90 grados. Por tanto, si nosotros construimos aquí una vertical, no tan grande, sino acá, esta vertical, ¿ya? Quiere decir que Y positivo pasa arriba. Y positivo y Y negativo. Muy bien. Hemos realizado una rotación horaria de los ejes Z e Y en el plano Z y Y. Ahora bien, representemos nosotros al eje X aquí en esta figurita, que por cierto ya vamos a saberle cómo se llama esta figura.
sea este el eje X. X positivo acá y X negativo acá. Muy bien. Hagamos nosotros ahora girar. Giremos a los ejes Y y Z 90 grados también, pero en el plano horizontal. En este caso, el plano horizontal estaría determinado por los ejes Z y X. Giremos, digo, los ejes Z e Y en el plano horizontal 90 grados. ¿Qué es 90 grados aquí, por cierto? Mire, 90 grados aquí es esto. Vamos a dibujar aquí el ángulo, perdón. Vamos a dibujar aquí el ángulo de 90 grados entre el eje Z, esto. Muy bien. Este también es un ángulo de 90 grados entre Y y X. Correcto. Este también es un ángulo entre Z negativo y Y negativo. Este también es un ángulo de 90 grados. Correcto. Y este también es un ángulo de 90 grados. Mire, todo esto que está ejemplificado aquí, que está representado acá, forman ángulos de 90 grados entre sí. Nos faltaba este, ¿no? Correcto. Mire, todos forman un ángulo de 90 grados. Los ejes. Ejes Y con el eje Z, que son estos. Los ejes Y con el eje X, que son estos. Este. Ahora bien, hagamos, digo, girar en sentido horario también a los ejes Y y Z de esta figura 90 grados. Por tanto, ¿qué ocurrirá con el eje Z? El eje Z irá para acá. Correcto. El segmento Z negativo irá para acá. Es decir, adoptará ¿qué? La posición horizontal, como acá. Mire, el eje Z. Esta posición. Z positivo estará entonces acá, en este sitio donde está X', donde está aquí escrito X'. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a desarrollar esta figura 3. Z por positivo estará acá. Mire. Z negativa, si hacemos girar el segmento negativo de Z 90 grados en dirección horaria, irá a ocupar este punto. Aquí estará, por tanto, Z negativo. ¿Y qué ocurrirá, en cambio, con el eje Y? Igualmente, el eje Y va a... ¿Dónde está el eje Y acá? Aquí está. Va a girar 90 grados, pero miren ustedes, los ejes al girar en el plano horizontal, el eje Y se mantiene igualito. Positivo arriba y negativo acá. Repito nuevamente. Miren ustedes, Y positivo está acá, Y negativo estaría aquí. Repito, aquí los ejes Z y Y, en esta figura que por cierto le vamos a poner aquí como la figura número 5, en esta figura 5 vamos a girar en sentido horario 90 grados a los ejes Y y Z, pero en el plano horizontal.
Y en esta figura 5, el plano horizontal es el plano entre Z y X. Este es el plano horizontal. Entonces, hacemos girar. Z sí va a ocupar otra posición. Z positivo va a ocupar la posición de X positivo. Y Z negativo irá a ocupar la posición de X negativa. Pero como giran los dos ejes en el plano horizontal, Y positiva y Y negativa estarán ocupando la misma posición original. Aquí, de Y positivo y de Y negativo. Por esto es que nosotros hemos ejemplificado aquí en este plano cartesiano los ejes Z e Y de la manera como están escritos acá. Positivo, negativo Z, positivo de Y negativo de Y. Ahora bien, supongamos nosotros que en la figura 1 el origen de coordenadas está en el punto P y no en el punto C como se ha venido trabajando. Repito, supongamos que el origen de coordenadas de este espacio vectorial está en el punto P y no en el punto C como se ha venido trabajando. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que en la figura 3 el punto P estaría aquí. ¿Correcto? Bueno, el punto P. Entonces vamos a graficar con verde. El punto P está aquí. El punto A, que está acá. El punto A estaría, ¿dónde estaría el punto A, por cierto? El vector PA, miren ustedes, ¿hacia dónde se dirige? Si el punto P está en el origen de coordenadas, se dirigirá hacia Z negativo, aquí, y hacia Y positivo. Este es el origen de coordenadas, acá estaría el segmento positivo del eje Z, aquí está el segmento negativo del eje Z, entonces se dirige hacia el segmento negativo del eje Z y hacia el segmento positivo del eje Y. Eso es lo que vamos a hacer acá. El punto PA se dirige hacia el segmento negativo del eje Z y hacia el segmento positivo del eje Y. Repito, ¿estaría correcto? Sí. Entonces, ¿dónde está el punto? Sería el punto A, estaría acá. Denominemos ahora a este puntito de acá como el punto A'. Muy bien. ¿Qué podemos razonar de esta figura 3? El triángulo ZPA es igual al triángulo A'PZ. ¿Pero por qué? Esta ecuación es la ecuación número 28. ¿Por qué el triángulo ZPA es igual al triángulo A'PZ? De acuerdo con uno de los teoremas, el teorema 3 concretamente de la geometría plana, y que está consignado en la famosa obra Los elementos de Euclides, dos triángulos son iguales si tienen iguales respectivamente un lado, en este caso el lado ZP, y los ángulos adyacentes a ese lado. Dos ángulos son adyacentes a un lado cuando ese lado, en este caso ZP, es común a los dos ángulos. Por tanto, el triángulo ZPA es igual al triángulo A', P y Z. Denominemos a este extremo del segmento positivo del eje Z con la letra que está acá. Bueno, vamos a denominar una letra cualquiera, como la letra D. Y grafiquemos ángulos aquí en la figura 3. Vamos a hacerlo con, tal vez con negro,
Grafiquemos primero el ángulo DPA, que sería este, ¿no? Positivo, un gráfico positivo, este es el asunto. Este sería el ángulo DPA, el ángulo DPA. Y grafiquemos también aquí en esta misma figura el ángulo DPA'. Muy bien. De la figura 3, podemos nosotros corregir que el ángulo DPA es igual a 180 grados, es un ángulo de lados colineales, el ángulo DPZ, ¿okay? Menos alfa, 180 grados menos alfa. Denominemos a esto como la ecuación número 29. Igualmente, el ángulo DPA' sería igual a 180 grados más alfa. Grafiquemos a esto como la ecuación número 30. En 29 y 30, de aquí, saquemos los cosenos. Decimos que el coseno del ángulo DPA de la figura 3, DPA, es igual al coseno de 180 grados menos alfa, ¿cierto? Pero nosotros decíamos que, de acuerdo con los conocimientos de la geometría, de la trigonometría, el coseno, la función coseno de 180 grados menos alfa es numéricamente igual, es decir, en valor absoluto, al coseno del mismo nombre de alfa. Pero el resultado es el que corresponde a la función coseno buscada en el cuadrante en que se encuentra el ángulo. En este caso, el coseno de PA, el ángulo está en el cuadrante 2, y en el cuadrante 2 el coseno es negativo. Por tanto, nosotros hemos establecido aquí la ecuación número 31. Igualmente, en la ecuación 30, obtenemos el coseno del ángulo DPA'. Este ángulo DPA', este ángulo, será igual al coseno, por tanto, de 180 grados más alfa. Y esto será igual. Igualmente, la función coseno de 180 grados más alfa es igual numéricamente, en valor absoluto, a la función coseno del mismo nombre de alfa, es decir, al coseno de alfa. Y el signo es el que corresponde a la función coseno buscada en el cuadrante en que se encuentra el ángulo. En este caso, el ángulo DPA', que es este, está en el cuadrante 3 y la función coseno en el cuadrante 3 es negativa. Entonces, lo ponemos así. A esto lo denominamos como la ecuación número 32. Por tanto, saquemos acá esta cosita acá.
de 31, 32, que nos da los valores de estos cosenos de estos ángulos, y del valor alfa que está consignado acá en la ecuación 26, y de 26. ¿Qué decimos nosotros? Decimos nosotros que el coseno del ángulo de PA es igual al coseno del ángulo de PA' de la figura 3. El ángulo DPA es este, DPA es este. El coseno DPA es, el ángulo DPA, perdón, es este. Pues el coseno son iguales. Y esto es igual al coseno de 180 grados menos alfa, 33.68 grados. Esto es igual al coseno de 180 grados más 33.68 grados. Esto es igual a menos el coseno de alfa, que es 33.68 grados. Aquí se recoma esto y asociamos acá el coseno. Muy bien. Entonces, a esta ecuación la llamamos como la ecuación número 33. Muy bien. Así pues, de 33, pasemos este asunto para arriba que nos moleste, ¿no? De 33, nosotros decimos que el coseno del ángulo DPA es igual al coseno del ángulo DPA', y esto es igual al coseno de 180 grados menos 33.68, 8 de 10, 2,1, 7 de 10, 3,1, 4 de 10, 6,1, 4 de 8, 4, 146.32 grados. Esto también es igual al coseno de 180 grados más 33.68, es 8, 6, 3, 3 más 8, 11,1, 2. 213,68 grados. Y esto es igual a menos el coseno de 33,68 grados. Representemos a esto como la ecuación número 34, ¿no? ¿Correcto? Y desarrollemos esta ecuación número 34 utilizando el Excel. Muy bien. Entonces pasemos, copiemos tal vez esto acá. Tal vez copiemos, okay. Digamos, recortar esto, tal vez esto de aquí, ¿no? Para pasarle a la siguiente página. Añadamos a la nueva página. Muy bien. Pongámosle acá. Esta es la ecuación número 34, ¿no? Muy bien. Desarrollemos ahora esta ecuación número 34. Decimos en grados. Como vamos a utilizar nosotros el Excel, y el Excel pues nos da en radianes, debemos nosotros reducir estos grados, 146.32,
213,68 grados y 33,68 grados, perdón, a radianes, ¿no? Entonces, decimos 146,32 grados es igual, simplemente reducimos ya de una vez. Multiplicamos por pi radianes es igual a 180 grados. Simplificamos acá grados con grados. ¿Y qué nos queda? Nos queda 146,32 por pi. Dividimos para 180. Decimos que 146,32 por pi, que esto es 0.1416, dividido para 180. Enter. 2,55 radianes. Esto es igual a 2,55 radianes, ¿no? Bien, esto vamos a tomar como la ecuación 35. Aquí tenemos 213,68 grados. Si multiplicamos por pi radianes y dividimos para 180 grados, simplificamos acá grados con grados, ¿y qué nos queda? 233,68 por pi sobre 180. Aquí en esta celda hacemos la calculación. 213,68 grados por pi, que es 3.1416, dividimos para 180 grados. Enter. Nos da 3.73 redondeado, ¿no? Acá 3.729 radianes, que nos da 3.73 redondeado. Entonces hacemos acá 3,73 radianes, ¿no es cierto? Acá tenemos 36. Igualmente, 33,68 grados en radianes multiplicamos por pi radianes sobre 180 grados. Simplificamos acá. ¿Qué nos queda? 33,68 por pi sobre 180. Decimos nosotros en esta celda 33,68 por pi radianes, que es 3.1416, dividimos para 180. Enter. 0.587, que redondeado sería 0.59, ¿no? Quiere decir que esto es 0,59 radianes. Y ahora sí, vamos nosotros a obtener los cosenos de estos radianes. Entonces, ¿qué decimos? De 33, que nos da acá, de 34, perdón, que nos da acá los cosenos de los ángulos de PA, de PA', 35, 36, que nos da 37, ¿qué decimos? Reemplazamos acá los ángulos. El coseno de el ángulo de PA de la figura 3, mire, el ángulo de P y A es este, está en el segundo cuadrante, este. Es igual al coseno del ángulo de PA', que es este, el ángulo de PA', es decir, es este ángulo. Es igual al coseno de 146,32 grados.
y 146.32 grados es 2.55 radianes. Sacamos acá en el Excel la función coseno. Coseno de 2.55, ¿dónde está el coseno? Aquí está la función. El número sería este y la función es menos 0.832. Apuntamos acá. Es igual a menos 0,832. Y esto es igual al coseno de 213.68 grados, es decir, al coseno de 3.73 radianes. Aquí lo ponemos en esta celda. Nombramos la función en el Excel, que es esta. Coseno del número que vamos a sacar, del cual vamos a sacar, es 3.73 radianes y este es este. Igualmente, 0.832. Esto es igual entonces a menos 0.832. Igualmente obtenemos el coseno de 33.68 grados, que es el coseno de 0.59. Pero miren ustedes, está con menos el coseno de 33.68. Entonces, obtenemos igualmente en el Excel, acá, en esta celda, obtenemos el coseno de, primero la función coseno de, el número sería este, 0.59 radianes, y este es 0,832. Positivo. Nos da acá, pero menos 0,832. Miren. Entonces, miren ustedes cómo hemos obtenido los cosenos de los ángulos DPA, el coseno del ángulo DPA', que es igualito, menos 0.832 menos 0.832. A ver, revisemos en el enunciado del problema el dato que nosotros teníamos acá. Miren, decíamos acá que habíamos sacado, luego de razonamientos trigonométricos, etcétera, que el coseno de alfa es igual a menos 0.830. Y nosotros hemos obtenido acá que el coseno de este ángulo es menos 0.832 de estos dos ángulos. 2 milésimas nada más de diferencia, es decir, es exactamente igual. Por tanto, ¿qué decimos nosotros? Decimos entonces que el ángulo DPA, que es este, DPA en la figura 3, que es este, ¿no es cierto? Será igual, por tanto, el ángulo DPA será igual ¿a qué? A 146.32 grados en el cuadrante 2. Y decimos también que el ángulo DPA', este ángulo DPA', que es este, es igual a 213. Es igual a 213,68 grados. Revisemos si es que estas cifras son correctas o no. A esto lo llamamos como la ecuación 39. 146.32 grados, mire, en el enunciado del problema decíamos, alfa es igual a 146.16 grados. Solamente hay una diferencia de 16 centésimas entre el ángulo alfa de la ecuación 3 que habíamos obtenido en videos anteriores y el ángulo que hemos obtenido nosotros acá de 146.32 grados. Por tanto, ¿qué decimos? En realidad, alfa mide 33.68 grados. Este alfa mide 33.68 grados. Todos estos razonamientos de esta página y de la siguiente sí tienen que ver mucho con la trigonometría y con la geometría espacial. Pero, para obtener nosotros el ángulo alfa, nosotros solamente hemos considerado a la figura 1 como un espacio vectorial. Y nosotros resolvimos considerando esto y dedujimos que
el ángulo alfa es igual a 33.68 grados, que equivale a decir que el ángulo DPA, que es este, es igual a 146.32 grados, y equivale a decir que el ángulo DPA', que es este, es igual a 213.68 grados. En el rango entre 0 grados y 360 grados, pues estos ángulos son los que consideramos como respuestas correctas al problema planteado en la página número 1. Muchas gracias por su atención.